hemos introducido un poquito lo que es la punción, los mecanismos de acción y ahora que te quería preguntar un poco por lo que es el protocolo, ¿no? ¿Cuáles son los criterios que están descritos para esta técnica? ¿Quién sería un poco el paciente indicado? Me interesa mucho lo que has comentado, ese paciente con cierto nivel que le mejora los ajustes finos. En algunos vídeos que hay publicados en redes también se ve un poco el prepost y cómo mejora, pues, por ejemplo, un alcance de un objeto, ¿no? Me interesa también conocer eso y un poco en qué consiste la técnica, ¿no? Si es un poco el perfil de entrada y salida, que creo que es la técnica de Young, si es si se inserta la aguja y se mantiene, si de alguna forma ya está descrita la técnica con la corriente eléctrica, ¿no? Cuéntanos un poquito del protocolo. Sí, pues te comento, a ver, en principio es cierto que, como decíamos, puede ser aplicable casi a todo tipo de pacientes. Lo que uno como fisio debe valorar es qué es esperable y cuándo se puede introducir dentro de un tratamiento. Si tenemos pacientes mucho más funcionales, colaborativos y demás, Ujú. pues es esperable a priori, ¿no? Sobre la base de esto, que el paciente pueda, pues, tener mucho más efectividad, mucha más duración en el tiempo, pero eso no quita que para determinados pacientes pues, pueda tener su indicación y su utilidad, ¿no? Como decíamos, pacientes muy severamente afectados para evitar complicaciones. Al final es una cuestión un poco de los objetivos que tengamos. A nivel de criterios, lo que se definió desde un inicio sobre todo eran una serie de criterios diagnósticos esenciales y confirmatorios un poco por comparación con los que había hecho para dolor, pero precisamente porque, por ejemplo, basarnos en dolor en un punto no era válido, pero sí que, por ejemplo, podía serlo o podía tener una evidencia científica el basarnos en aumento de nodularidad. Otros totalmente son pues, totalmente diferentes, ¿no? Es decir, el hecho de que percibamos zonas hiperreactivas al estiramiento o que desencadenen respuesta de reflejo miotático, bueno, que de alguna forma veamos esa reactividad. Entonces, intentamos un poco decir, bueno, si yo voy a aplicar punción seca en un paciente neurológico, no con una orientación de dolor, sino de función, pues bueno, ¿cuáles son los criterios en los que me voy a basar para determinar un poco cuál es la zona y qué cambio espero, qué tengo que encontrar y demás, ¿no? Y luego ya a nivel puramente de aplicación de la técnica, claro, eso ya digamos que podría ser catalogado más como en términos de intensidad. Yo sí que es verdad que inicialmente siempre me he planteado usar una técnica de punción seca, sin más, es decir, sin asociar pues corrientes eléctricas y demás, pero cada vez lo estoy usando más como intentando disminuir el efecto estructural o, digamos, el efecto adverso a veces de irritar mucho localmente o que quede rígido o dolorido y potenciar mucho más efectos indirectos vía corriente que al final, pues bueno, somos todo bioquímica y electricidad, ¿no? Sí. Entonces, en ese sentido, ¿cómo lo trato de explicar? Pues bueno, podemos optar por unas técnicas de estas de entrada y salida tipo HON, muy rápidas o técnicas multidireccionales como describían Travel y Simons, combinarlas porque en definitiva lo que queremos es tener un efecto mecánico. Entonces eso dependerá de la tolerancia del paciente. Es como pues, un medicamento y dices, oye, me toleras esta agresividad, quizás el primer día no voy a ser muy agresivo, pero si voy viendo que me lo tolera bien, no le produce mucho dolor, pues voy a tender a intensidades altas. Una intensidad alta sería entrada y salida muy rápida, porque eso permite más reactividad, más respuesta, más modulación y luego cambios multidireccionales para, digamos, abarcar una zona muy amplia, ¿no? Y luego otra cosa es que en esos pacientes que bien no queremos ser tan agresivos, no lo toleran tanto o hacemos sesiones repetidas que no queremos generar tanto daño estructural o queremos conseguir otros efectos más tipo mejora de reclutamiento, fuerza, pues ahí intentamos, digamos, incluir la parte más de corriente, ¿no? Pero realmente como técnica como tal, para mí lo que lo define, o sea, inicialmente igual hablamos mucho de técnica, pero ahora es, por así decirlo, una forma de concepto de cómo se entiende esa función, dónde se usa, cómo se adapta, cómo se personaliza, porque al final, bueno, yo siempre digo, es una cuestión de los músculos están donde están,
los abordajes serán los que son, si sabes pinchar, los riesgos son los que son, a veces aumentados, Ujú. en pacientes que lógicamente están con anticoagulantes, que no colaboran, pero bueno, pues al final la clave, para mí la diferencia, la marcan dos cosas. Una es la finura, la precisión, sobre todo en Sí. la exploración. O sea, hay gente que tiene una muy buena capacidad de razonamiento clínico y no tiene la finura para poner la aguja en el sitio, bien Ujú. porque la exploración no es la mejor, la palpación, la fijación, hay una serie de variables que te pueden condicionar. Y luego la otra es que como toda herramienta puede ser muy efectiva, pero si estás pinchando donde no debes, un músculo, por Ya. ejemplo, totalmente remodelado, tú ves un patrón ecográfico totalmente remodelado, eso no tiene ningún tipo de reactividad, puedes estar pinchando lo que quieras, que eso no es esperable que haya cambio, ¿no? Entonces, bueno, Ujú. es un poco una mezcla de esas dos cosas cuando hablamos de técnica, concepto, como se quiera llamar, ¿vale? Ujú. Has comentado que la punción es un poco una ayuda, una técnica que puede ser, que debe ser coadyuvante, pero cabría preguntarse qué otro tipo, qué técnica o qué ejercicios o qué forma de trabajo puede acompañar mejor a después de una punción seca, tanto si es justo después de pinchar como al día siguiente, ¿no? ¿Qué te has encontrado a nivel clínico, a nivel de experiencias con los pacientes? Sí, yo por lo general lo que más beneficio veo es todo lo que sean terapias activas, ¿no? Pues Ujú. orientadas incluso a una determinada función, cosas que pues le gusten al paciente, que le puedan motivar, evidentemente. Y dentro de eso, si hablamos un poco de cosas más específicas o cosas que igual como fisio podría tratar de enfatizar, sería la parte de trabajo excéntrico, no entendido igual como en el Ujú. deporte, pero sí Ya. que haciendo alusión o entendiendo cómo lo que está ocurriendo en un músculo espástico es un músculo que está en posición de acortamiento, que también le cuesta esa fase excéntrica, pues por Ujú. ejemplo un caso que lo vas a ver muy sencillo es pacientes que tienen un cierto flexum de cadera, tú le pinchas en ilíaco, le libera Ujú. mucho, eso hace que lleve más la cadera a extensión, propulse un poquito mejor y entonces quizás lo que me planteo ahí es un ejercicio muy sencillito en casa donde haga esa especie de paso anterior y esté haciendo esos pequeños avances en extensión de cadera para que lo integre un poquito, intente ganar un poquito eso, ¿no? Entonces sí que les explico algún ejercicio a veces muy sencillito, al margen de lo que hagan funcionar, que le digo, oye, hacer todo lo que podáis, darle uso, Ujú. pero a nivel clínico, pues el meter un poquito algún ejercicio muy concreto excéntrico para reeducar esa parte quizás un poquito más específica. Ujú.